En los próximos días, la Corte de Apelaciones podría resolver la legalidad del audio presentado por Hugo Bravo, donde sostiene una conversación con Carlos Eugenio Lavín en el marco del caso Pente, que fue aceptado en primera instancia, recordemos, por una jueza. Una cinta que podría ser usada como prueba, así lo ha dicho el fiscal regional Oriente en este caso. Vamos a conversar sobre este tema, queremos profundizar en ello y nos encontramos con el abogado de Hugo Bravo, Anderson Velt. Señor Velt, gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Hola, buenas tardes. En primer lugar, en esta demanda laboral, de acuerdo a la versión de Hugo Bravo, ¿por qué él es despedido del Grupo Penta? La verdad es que él no tiene claro la realidad por qué está despedido. De hecho, sucede una serie de situaciones que se van dando en el tiempo que desembocan en el despido de don Hugo. De hecho, esta defensa ha sostenido reiteradamente que la única forma de saber cuáles son los antecedentes ciertos y concretos del despido es la carta. Si uno revisa la carta, se da cuenta que no tiene hecho. Por lo tanto, él realmente no sabe por qué se le despidió. Pero su despido es una directa consecuencia del hecho de que él se vea involucrado en este caso de fraude al FUT e incluso que confiese algún grado de participación a Carlos Eugenio Lavín y a Carlos Alberto Delano. Aquí tenemos que separar dos cosas. La situación del FUT es una situación personal de él, de sus empresas, que no tiene ninguna vinculación con el caso Penta. Eso es absolutamente claro y concreto. Don Hugo es despedido claramente por una situación inconsistente, construida por parte de la gente de los controladores de venta. ¿Cuál cree usted que es la verdadera razón, y su cliente, cuál cree que es la verdadera razón por la cual es despedido? ¿No le parece que el estar involucrado, solo el hecho de estar involucrado en un fraude al FUT, en empresas personales, podía ser una mala imagen para Penta? Y si no es esa la razón, ¿cuál cree usted que realmente es? A ver, la razón definitiva la va a tener que dar el tribunal, claramente. Ellos lo van a tener que definir esa situación. Ahora, uno no puede especular en esto. Uno como abogado no puede especular, porque si uno empieza a especular, empieza a sacar situaciones y hechos y los descontextualiza. Ahora, lo único claro, concreto, la causa del despido de don Hugo Bravo, claramente no es el problema del FUT. No es eso. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna vinculación con la situación de él como profesional. Esto es lo mismo, mire, es lo mismo que decir, usted, por ejemplo, es trabajador y tiene un accidente de tránsito. ¿Qué tiene que ver su actividad laboral con accidente de tránsito? Pero es una persona que trabaja con finanzas y que en la cual se deposita parte importante de la confianza de una empresa y que además es imagen también de esa empresa porque es uno de los principales ejecutivos, se ve involucrado en un fraude con impuestos internos. ¿Usted no cree que eso es una razón como para que uno lo despidan? Es que ahí comete un error técnico. A ver. Porque la cabeza del Grupo Penta no es don Hugo Bravo. Yo no he dicho que sea la cabeza, dije uno de los ejecutivos importantes. Es que usted va a ver no se lo puedo comentar en este minuto, pero a la luz del término del juicio laboral se va a dar cuenta que don Hugo Bravo de partida estuvo en una situación absolutamente secundaria. ¿Quién estuvo a cargo de esto? A partir del año 2010, cosa que nadie se ha preocupado de establecer, es el señor Tocornal Blackburn. Curiosamente, y de él no se ha hablado nada. Cuando usted dice estuvo a cargo de esto, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿De qué estaba a cargo el señor Tocornal? Del grupo Penta como grupo. A ver, no se desconoce en la demanda de que el Grupo Penta del año 95 al año 2010 estuvo encabezado por don Hugo Bravo. Eso no se desconoció. De hecho, en la demanda se hace esa precisión. Pero a partir del 3 de mayo del 2010, ¿qué sucede? A él lo relegan a un segundo plano por ciertas situaciones personales de él, especialmente de su situación de salud. Entonces eso hace que al relegarle una situación de segundo plano a una sociedad menor, colocan obviamente a una persona más joven, como incluso hoy en día mismo lo viene señalando Carlos Eugenio Lavín en un diario de Circulación Nacional, que necesitaban gente más joven y colocaron al señor Tocornal. En la declaración que aparece en el diario La Segunda, que es la declaración o extractos de la declaración de Carlos Eugenio Lavín ante la Fiscalía, ¿es verídico lo que dice Carlos Eugenio Lavín o hay alguna parte del testimonio que ustedes consideren que es falso? Lo que dice don Carlos Eugenio Lavín son sus dichos. Pero la verdad es que si uno analiza 3 o 4 párrafos muy específicos, uno se da cuenta que la teoría y lo que ha dicho esta defensa es cierto. Si usted me permite, fíjese que en el diario de hoy, en La Segunda,
en la página 14, dice, voy a leer el último párrafo del numeral 1, dice, al respecto, cuando él firma su renuncia, estamos hablando en este caso de la renuncia de los directores. El 14 de julio. En el cual no consideraba indemnización alguna, no nos dimos cuenta de que no había renunciado a Penta 3, en la cual mantenía hasta entonces el cargo de gerente general. Por lo mismo, lo despedimos por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. ¿De qué fecha estamos hablando? Firmándose el finiquito, claro, se dice. 14 de julio. No, pues, es que ese es el problema. 14 de julio es la renuncia en la oficina de Alfredo Alcaíno. Una cosa es que esa situación ocurrió el día 28 de julio. Por lo tanto, el día 28 de julio fue despedido y la carta es del día 29. Es decir, don Carlos Eugenio Lavín reconoce que don Hugo Bravo fue despedido el día 20, dijéramos, le entregó la carta el día 28 y el día 29 lo despiden. El día 14 son a los directorios. Solamente el hecho de que yo, como trabajador, tenga vinculación en directorio es un cargo. Pero mi contrato de trabajo venció el día 29 de julio. Y es más, y voy a una cosa, fíjese que se ha dicho que por parte de la parte demandada, de esta chispeza, de esta como situación especial selectiva, de esta interdicción selectiva, que nosotros decimos que es derivado de toda la situación en la que él vivió, su salud se perjudicó. Fíjense que qué es lo que dice en el punto 2, en lo pertinente. Dice, nosotros, está hablando Carlos Eugenio Lavín, no quisimos confrontarlo porque estaba mal emocionalmente. Tanto así que le dije que fuera al psiquiatra, pues pensé que podía llegar a hacer algo en su contra. Es decir, usted, yo, don Carlos Eugenio Lavín, que no somos médicos, nos dimos cuenta que él estaba enfermo. Ya este día. Por eso, esta precisión que hace la parte demandada de esta interdicción selectiva, claramente no tiene ningún fundamento. Abogado, en lo medular lo que dice el señor Lavín en su declaración es que, más allá que no fuera el ejecutivo más importante, no querían tener en su empresa a alguien que estaba vinculado con una situación de fraude tributario. ¿A usted no le parece que eso es razonable como para que echen a alguien, sea junior o sea gerente, no querer tener a alguien en la empresa porque ya no confían en él? Y si le parece razonable, ¿cuál es la razón de la molestia y lo que exige en concreto el señor Bravo? A ver, ¿es razonable que yo pueda despedir a un trabajador porque me produce mala imagen? Absolutamente. Pero eso tiene un costo, que es el pago de sus indemnizaciones. Pero fíjese, en este sentido hay bastante paño más que cortar. Porque si don Hugo Bravo hubiese sido, le hubiesen aplicado su propio contrato, no estaríamos en el juicio laboral. ¿Es razonable que lo hayan echado? Bueno, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Para eso están los tribunales, para dirimir la causa laboral. Pero curiosamente, y este es un dato no menor de la causa, que este conocimiento, usted me habla del fraude al FUT, era una situación que era conocida por los controladores de Penta. Y aquí me voy a referir a una situación muy particular. Fíjese que el día 23 de mayo del año 2014, don Alfredo Alcaíno le envía una carta a don Hugo Bravo, que está recibida por Empresas Penta, en donde le dice y le comunica que en la situación del FUT no hay nada. Y si usted me permite, y solo para que usted lo vea, no le puedo revelar más que la conclusión, don Alfredo Alcaíno de Esteves le dice a don Hugo Bravo lo siguiente. Dice, en conclusión, hasta la fecha no existen en este proceso antecedentes en su contra. Recordemos que le está enviando la carta a don Hugo Bravo. Y finaliza, dice, pero mantendremos vigilancia constante para comunicar cualquier mención o participación que pudiera surgir en el futuro. Yo le pregunto, si don Alfredo Alcaíno es abogado del Grupo Penta, y a esa época también era abogado de don Hugo Bravo, por eso también se desconoce. Era abogado de ambos. Le dice a don Hugo Bravo que no se preocupe, que vamos a mantener vigilancia. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Le está diciendo a don Hugo que va a estar preocupado, pero usted cree, lógicamente, es una cosa racional. ¿Usted cree que los controladores de Penta no sabían si además Alfredo Alcaíno, además de ser abogado del Grupo Penta, es amigo personal, casi 30 años con ella? Abogado, ¿amenazó o no amenazó, para que vayamos avanzando a este tema, amenazó o no amenazó Hugo Bravo a Carlos Eugenio Lavín, a Carlos Bombal, finalmente con involucrarlos,
A ver, judicialmente. eso es una arista del área penal, que hay una acción judicial al respecto, y eso es tema de resolución por parte del Ministerio Público y el tribunal en su Pero es minuto. cierto que llamó a la secretaria de Carlos Bombal para decirle textualmente que devuelva los llamados porque si no lo voy a amarrar con el fiscal. No, a mí eso no me consta. Y que Bravo envió el mismo mensaje a través de una carta. Ahora, efectivamente, hay una carta que don Hugo envía no solo en su desesperación, sino que además en esta situación un poco de discapacidad mental o de insanidad mental. No estamos diciendo que don Hugo esté loco, sino que estamos diciendo que cualquier persona frente a la presión que se vio fue objeto, se descolocó. Eso es lo que tenemos que ¿Una entender. amenaza o no? Yo no leí la carta, La pero hemos leído sí, todos en los medios de comunicación abogados. conozco que sí, esa carta sí fue enviada. Sí, claro. Ahora, ¿es una amenaza? ¿No es una amenaza? Eso lo tendrá que resolver el tribunal. Lo que sí le puedo decir, de lo que yo he leído sobre este tema de la carta, que curiosamente la carta no va dirigida ni a Carlos Eugenio Lavín ni el señor Delano, sino que va dirigida a Carlos Bombal. ¿Cómo se gesta esa reunión del 7 de septiembre entre el señor Bravo y el señor Lavín, que finalmente es grabada? ¿Por qué se produce esa reunión? A ver, ese día, don Carlos Eugenio Lavín llama a don Hugo Bravo y le dice en el fondo si puede ir a visitarlo. Y don Hugo le dice, ok. Así se genera, es así de sencillo. Fue don Carlos Eugenio Lavín quien le pidió la entrevista. ¿Y cómo decide él o por qué decide él grabar esa conversación? La verdad es que esa situación habría que preguntársela, yo solo desconozco, pero la lógica natural, ni jurídica, ni de ninguna otra naturaleza, la lógica natural me dice, si yo voy a hablar contigo sobre un tema que no sé de qué me vas a hablar, llevo a mi hijo y me dice que lo traigo como testigo, la pregunta es, ¿por qué él no podría tener algún medio para recabar lo que se conversó ese día? ¿Fue una encerrona? No, para nada. ¿Y sabe por qué no? Porque don Hugo no estaba en condiciones mentales para hacerlo. De hecho, si usted escucha no todo... estaba abogado si es capaz de pensar en grabar una reunión y además hacerlo en secreto. Porque no es una grabación abierta como, a ver, vamos a grabar esto para que quede constancia. No, tan mal no estaba o tan perdido no estaba Hugo Bravo si es capaz de pensar en grabar una situación y además hacerlo en secreto. A ver, partamos. El concepto de secreto es un concepto bastante complejo. Usted me dice secreto, en el vulgo podemos entender muchas cosas por secreto. Esa fue una reunión entre Carlos Eugenio Lavín, su hijo y don Hugo Bravo. Los temas tratados ahí no son privados. Así lo ha dicho. Estoy diciendo que la grabación se hizo en forma secreta. ¿O usted me va a decir que Carlos Eugenio Lavín sabía que lo estaban grabando? No, eso lo desconozco. Si usted me dice, si le dijo, es que es distinto. A ver, los calificativos son importantes. Cuando usted me dice secreto, yo le podría decir, en realidad, Carlos Eugenio Lavín sabía que lo estaban grabando. Aparentemente no. Es distinto calificarlo de secreto. ¿Usted lo pone en duda? ¿Qué cosa? Si sabía o no que lo estaban grabando. Yo creo, personalmente, que hasta donde yo sé, el celular está encima de la mesa. ¿Todo lo que dice Hugo Bravo en esa conversación grabada es verdad? A ver, yo no puedo calificar si es cierto o no es cierto, pero sí le puedo decir una cosa. Las pistas de audio que se conocen, lo que dice, corresponden fielmente a lo que se extractó de del registro de audio original que en este minuto tiene el Tribunal Laboral. Ok, y si, como usted dice, Hugo Bravo estaba en condiciones mentales disminuidas o difíciles en ese momento, ¿no podría uno pensar que es un testimonio poco verídico porque la persona que está hablando, nombrando personas, cifras, situaciones, es una persona que no está en total uso de sus facultades mentales? Bueno, eso tendrá que resolverlo el tribunal. ¿Qué credibilidad le va a dar y qué ponderación le va a dar? Lo que sí es claro es que lo que dice Carlos Eugenio Lavín, al menos lo que dice él, es cierto. Porque no está en una discapacidad mental. ¿Y usted no puede entonces afirmar que sea cierto o que sea falso, por ejemplo, que se le habían entregado 400 millones de pesos a Lorenzo Goldman? No, absolutamente. Yo no lo puedo ni certificar ni negar. Yo no estuve en ese minuto para ver lo que se hacía. No, pero usted nunca ha conversado este tema con su cliente. Sobre la parte de las boletas y todo eso. No, absolutamente, porque no es parte de nuestra área. No es parte del área, pero sí es parte de cómo como trabajador desempeñaba su trabajo. A ver. ¿Usted nunca ha tenido curiosidad sobre eso? No, ¿Nunca ha para hablado nada, con porque él? en realidad a mí lo que me interesa, yo no califico lo que don Hugo hizo o no hizo o dejó de hacer. Las motivaciones que habrá tenido en su minuto, fue resorte de ese minuto, porque no debemos olvidar, Mónica, algo.
Estamos hablando de 3 personas de alto nivel en este país, conocidos y de un buen patrimonio, que eran además amigos durante 30 años. Entonces, la verdad es que yo no estoy para calificar esa conducta. Mi obligación profesional es analizar con posterioridad al despido todas las consecuencias jurídicas que de ello derivó. ¿Por qué Hugo Bravo decide presentar esta grabación en que se habla de políticos, en que se habla de montos de plata, en que se habla de formas irregulares de entregar esos aportes a la justicia? A ver, ¿usted dice a la justicia en cuanto a esta defensa? Sí, claro. Ya. Y además esta grabación se presenta finalmente ante la jueza que decide que se puede utilizar legalmente. Fíjese que ahí esa pregunta es muy buena, porque sabe que don Hugo, después de muchas entrevistas que nosotros le hicimos en su casa, él no fue lo primero que nos contó. Fue algo casi al final que nos contó que existía esta grabación. De hecho, la demanda, su estructura base, estaba armada. Y un día que fuimos a visitarlo, él nos habló, pero mira, además tengo esta grabación, tengo esto. A nosotros, como tú comprenderás, dijimos, pero esto es de gran relevancia. De hecho, se tuvo que reestructurar un poco la demanda para incorporarlo. Ni siquiera él le había dado la valoración que podía llegar a tener en un proceso. ¿Por qué es tan relevante que se nombre a políticos, que se nombre plata en este contexto? Mira, la verdad ¿Por qué es que usted lo consideró relevante para presentarlo en o sea, la demanda? yo lo consideré, la defensa consideró relevante incorporar el audio solo las partes que decían relación, por ejemplo, con el área laboral, cuando, por ejemplo, Carlos Eugenio Lavín le dice que le va a pagar toda la indemnización, que tiene que hacer todo un análisis con Alfredo Alcaíno. No debemos olvidar algo en esto. Alfredo Alcaíno, fíjese que el común denominador de todas las cosas es Alfredo Alcaíno. Y eso es al menos curioso. ¿De qué cosas es el común denominador? Por ejemplo, en la reunión del día 28, ellos reconocen en su contestación de demanda que al menos 2 documentos hicieron. 1, la carta de despido, y 2, el documento denominado declaración, transacción, recibo y finiquito. ¿Quién los preparó? Alfredo Alcaíno. ¿Quiénes estaban en esa reunión? 4 personas. Alcaíno, Délano, Lavín y Bravo. Fíjese que a esa época don Alfredo Alcaíno era además abogado de don Hugo Bravo. Y yo le pongo la situación súper simple. Si don Hugo Bravo estaba con sus capacidades mentales disminuidas y está su abogado, ¿qué cree que hizo don Hugo? Independientemente si uno discutirá si entendía o no entendía las consecuencias jurídicas de lo que firmaba. Está su abogado. Si está su abogado, ¿qué es lo lógico que hizo? ¿Qué hago? Firma. Abogado, lógico. ¿Usted o Hugo Bravo decidieron entregar a un medio de comunicación la grabación? Mire, yo voy a ser muy concreto en esto. Nosotros jamás hemos entregado la grabación. Todos los periodistas... ¿Quiénes nosotros? Nosotros, a ver, la oficina que yo represento y en la cual yo trabajo y que hace la defensa de don Hugo Bravo. A ver, le cuento. Pero ¿tiene la misma certeza que no entregó a un medio de comunicación Hugo Bravo la grabación? Sí, claro, absolutamente. ¿Entonces quién fue? ¿La fiscalía? Yo desconozco que la filtró, pero sí le puedo decir que nosotros no fuimos. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros hubiésemos querido tener rédito de esto, lo hubiésemos hecho mucho antes. Si hubiésemos querido tener rédito, en el juicio laboral hubiésemos generado pistas que hubiesen dado mucho ebullición para la opinión pública y mucho para los periodistas. Pero fíjese que nosotros no hicimos eso. Aquí claramente, yo no sé cómo se hizo, pero claramente nosotros en la oficina tenemos una teoría. ¿Qué fue lo que pasó? Se presentó, se consiguieron esta grabación, se presentó a la prensa, curiosamente a la tercera. Fíjese que el medio que no ha estado más involucrado en el análisis y el seguimiento de este juicio. ¿Y cuál es el objetivo? Que se dé a la opinión pública, se conozca y baje la presión. Por lo tanto, después no van a tener ningún interés en escucharla. Ese es el sentido. Aquí hay claramente un lavado de imagen por parte de la sociedad demandada. ¿Usted cree que la sociedad demandada tenía interés en filtrar esta conversación? Claro. ¿En qué ve usted un lavado de imagen? Porque no salen muy bien parados, digamos, después de la grabación. Es que ese es el problema. Si la única ¿Cuál es el lavado de imagen? lógica que tiene es que, a ver, si uno lee la declaración de Carlos Eugenio Lavín, a ver, estamos hablando de un diario importante, portada y 2 o 3 páginas en un diario. No es tan importante. Ahora, Carlos Eugenio Lavín, ¿por qué decimos que hay un lavado de imagen? Decimos que hay un lavado de imagen porque se está diciendo que él lo dice todo. Él lo está diciendo todo.
A ver, lo que se hizo aquí fue extractar claramente las declaraciones que hizo la Fiscalía. Y eso, fíjese que si uno lee detenidamente esto, se da cuenta que además tiene problemas de atemporalidad. Fíjese que ellos hacen todo un análisis para llegar al despido. Primero una reunión el 10, después que lo despidieron el 14, pero no se dieron cuenta y lo despidieron el 29. A ver, ¿usted cree que una empresa con estos recursos, con todos los medios a su disposición, con todos los abogados, los mejores abogados de Chile, se va a equivocar en esto tan simple? Señor Belt, ¿Hugo Bravo es amigo de Iván Moreira? No, lo desconozco. Pero nunca se lo he preguntado en todo caso. ¿Tienen una relación de larga data? ¿Es cierto que se intercambiaban mails? No lo sé, no lo sé. ¿Por qué él anotaba Pero eso no es relevante, ¿eh? Para nada. Es bastante relevante en términos de la investigación de si hubo financiamiento o no a su campaña y Es de que cómo se generó ese financiamiento. Es que lo que pasa es que en su pregunta va involucrada otra cosa. Va involucrada como que don Hugo generó este procedimiento. Y eso no es así. No, le estoy preguntando sencillamente cuál es la relación entre Hugo Bravo e Iván Moreira. Desconozco cuál es. Pero usted dice que da la sensación como que Hugo Bravo hubiera generado este sistema de financiamiento. Sí, claro, pues eso es lo que se dice. ¿Y quién lo generó el sistema de financiamiento? A ver, a mí yo tendría que entrar a especular, pero... No, usted dijo claramente no es así. Si no es dice así, que claramente no, no es así es es porque así. claramente sabe quién lo hizo. No. Yo lo que dije fue que don Hugo Bravo nos generó este procedimiento. ¿Y quién lo generó entonces? Bueno, yo creo que la respuesta cae de cajón. Si don Hugo no fue y tenemos por un lado a Carlos Eugenio Lavín y al señor Delano, que son los dueños, queda de cajón que quien generó ese procedimiento tienen que haber sido ellos, obviamente apoyados con la anuencia de su abogado, que es Alfredo Alcaíno. Para ser prístino, ¿se refiere usted al sistema de financiamiento supuestamente irregular de campañas políticas? Mira, yo no me puedo referir a eso, lo que sí me puedo referir es lo que sale en la prensa, es lo que sale en la prensa, lo que se ha dicho en la prensa. Hugo Bravo no generó este sistema de financiamiento irregular, pero sí lo gestionaba o sí tenía alguna participación en él. A ver, eso tiene que definirlo la Fiscalía. Pero yo le pongo la misma situación al revés. Usted como periodista, su editor lo manda a hacer una nota. Usted tiene que hacerla, ¿o no? Depende. Si va contra mi ética, por supuesto que no la hago. Bueno, esa es una respuesta bastante adecuada, pero la verdad de los hechos, la realidad de las cosas, que no siempre es así. Hugo Bravo actuó de una manera que él consideraba que no necesariamente era ética, pero lo hizo porque estaba siguiendo instrucciones de sus empleadores. Eso no lo sé porque nunca se lo he preguntado. No es mi función preguntarle, no es mi función calificar su conducta. Pero usted dijo, tengo certeza de que Hugo Bravo no generó el sistema de financiamiento supuestamente irregular de campañas políticas vía boletas por trabajo no prestado. Pero no tiene la certeza de que no haya participado en él. Eso no se lo puedo contestar porque no lo sé. Por eso, no puede dar la misma certeza de una cosa y sí de la otra. Sí, por cierto. ¿Por qué Hugo Bravo anotaba las iniciales de las personas involucradas cuando se entregaba una boleta del CEL? Lo desconozco porque nunca se lo pregunté. Sí, por la prensa he sabido que eso se hacía. Pero era parte de sus funciones como trabajador, porque usted lo defiende como trabajador. Tiene que saber cuáles eran sus funciones como trabajador. Su función como trabajador también era hacerse cargo de anotar atrás de las boletas el nombre de para quién iba la plata. Eso no lo desconozco absolutamente. ¿O lo hacía por iniciativa propia? Mira, si lo hacía por iniciativa propia o se lo indicaban que lo hiciera, era algo que hay que preguntarle a él. Porque eso yo, le reitero, esta defensa está desde el punto de vista, desde la fecha del despido. De ahí ¿Y por qué usted tiene tanta certeza de que Hugo Bravo no pudo él, por iniciativa propia, crear este sistema supuestamente irregular de financiamiento de campañas políticas? Por una cosa muy simple, Mónica. Yo le pregunto, ¿qué ganaba don Hugo con eso? ¿Quién gana aquí? Veamos quién gana. ¿Quién gana? ¿Gana don Hugo o ganan terceros? Él no ganaba nada, porque haciendo el análisis hipotético de que fuese así, yo le pregunto, ¿cuál es la obtención del beneficio perseguido por don Hugo en hacer esto? A ver, Mónica, no puede ser, de la cantidad de millones que estamos hablando, no puede ser posible que dos personas, Lavín y Delano, que son empresarios importantes en este país, no se iban a dar cuenta que estaban saliendo por un lado 400 millones, por otro lado 100 millones, por otro lado 150 millones. Eso no se lo cree nadie en este país. Eso es creer que todo este país es, por decirlo delicadamente, tonto. ¿Y cuál es el beneficio que obtenían Delano y Lavín de estos pagos? Eso habría que preguntárselo a ellos. Pero usted dice que no se puede creer que Bravo obtuviera un beneficio. ¿Qué beneficio obtendrían Delano y Lavín? Habría que preguntarle a ellos, pues si la situación está vista desde el punto de vista de don Hugo, y don Hugo claramente no ganaba nada. En la grabación
Aparecen nombres de políticos vinculados a la UDI. ¿Hay otros nombres que estén en esa grabación y que no sean de la UDI? Esa respuesta no se la puedo dar porque eso es parte del área de la arista penal y está a cargo de otros colegas. Pero usted ha escuchado la grabación, por lo tanto lo sabe. Sí, absolutamente. ¿Hay algún otro nombre aparte lo de que pasa es que yo no me puedo pronunciar sobre ese tema. ¿Pero hay algún otro nombre aparte de los que se han conocido públicamente? A ver, lo que yo le puedo decir es que las personas que aparecen en los audios sí efectivamente corresponden a las personas respecto de la grabación que hizo Don Hugo. Eso sí se lo puedo decir porque es de público conocimiento. ¿Y son todas las personas o hay algunas que faltan? No, eso no se lo puedo contestar. ¿Por qué no nos puede contestar? Porque lo sabe. Porque eso es sabe. parte del área penal y yo no me puedo meter ni introducirme en la orientación estratégica y jurídica que tiene mi colega. ¿Hay parte de una orientación estratégica en divulgar, como de defensa de Hugo Bravo, en divulgar nombres o no divulgarlos? ¿Es parte de la defensa eso? Es que te reitero, Mónica. ¿Es parte de la lista penal? ¿Qué nombre divulgan y qué nombre no divulgan? Porque eso podría tener una tercera connotación. Es que en su pregunta da a entender de que nosotros lo hicimos y eso no es así. Primera cosa. Segunda cosa, fue la tercera. Pregúntenle a la tercera, ¿quién le entregó la grabación? ¿En qué se van a escudar los periodistas? En el secreto profesional. Pero usted no se está escudando en ningún secreto profesional. Usted está diciendo que eso es parte de la estrategia de defensa penal. No, lo que yo le dije es que yo no le puedo revelar la pregunta que me hace Daniel, la especificidad de lo que me está preguntando. Porque yo no sé específicamente si eso puede redundar en algo que podría eventualmente complicar la defensa penal. Claramente. Absolutamente. Declarar respecto del financiamiento de políticos, supuestamente de manera irregular, yo uso la palabra supuestamente porque no hay sentencia todavía. ¿Por qué? Si la queja de Hugo Bravo era laboral, ¿por qué termina hablando del tema del financiamiento supuestamente irregular de campañas políticas? ¿Es parte de una venganza por lo que se le hicieron laboralmente? Absolutamente no. Absolutamente no. Lo que pasa es que para poder entender cómo se llega a conversar sobre eso habría que escuchar la grabación completa. Lo que sí le puedo comentar es que esta conversación se hablaron de muchas cosas, y un tema fue dando pábulo para otro. Y muchos de esos temas que ahora tienen mucho revuelo, claramente no fueron puestos sobre la mesa por Don Hugo. Anderson Belt, abogado de Hugo Bravo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muy gentil. Buenas tardes. Hacemos una pausa y regresamos a Resumen Ejecutivo.